grazie mille bambina. Dice, vamos a grabar ya, dice. Bueno, empezamos la grabación. Hoy tenemos la clase de tipología textual, modo número 2. Aula Anual San Marcos. Docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Dentro de la tipología número 2 tenemos la tipología por la intención del autor. ¿Cuál es la intención del autor? Podrían haber estas dos intenciones, texto argumentativo y texto expositivo. Esos dos textos serían motivo de nuestra clase el día de hoy. Habría que decir cuáles son sus características para entenderlo mejor. Y tenemos primero la definición del texto argumentativo. En el caso del texto argumentativo, ¿por qué se caracteriza el texto argumentativo? Bien, se caracteriza por que ofrece un conjunto de razones en apoyo de una conclusión. O sea, trata de convencer. Argumentar no consiste simplemente en la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata sencillamente de una pelea, no. O sea, no es por pelear, ¿no? No es por pelear. Hay un debate, cierto, pero no es por pelear. Lo que pasa es que hay a veces dos ideas contrapuestas, entonces tenemos que conversar y decir cada uno la propuesta personal, ¿no? Eso vendría a ser un debate, una polémica. Se trata de respaldar ciertas opiniones con firmes razones. O sea, no es que a mí me gusta, ¿no? Que yo tengo mi meme mejor que el tuyo. No, tiene que subir de nivel. Se ha notado que un gran número, bueno, mejor dicho, todos tenemos diferentes ideas. Todos, sin excepción. Todos tenemos diferentes ideas. Hasta los hermanos gemelos, mellizos, tienen diferentes ideas, ¿no? Las parejas, ¿no? Que se enamoran o se casan, también tienen diferentes ideas. Y entonces la pregunta sería, si tienen diferentes ideas, entonces cortamos, zanjamos, separamos así. No, pues no es así. Casualmente el razonamiento nos permite conversar sobre las diferencias, ¿no? Y llegar a una final donde podamos coordinar esas ideas diferentes. Se coordina, ¿no? En este sentido, la médula de la argumentación es el vínculo entre las premisas y la conclusión central del tesista, ¿no? El tesista es el que propone la primera idea, ¿no? Bien, por ello estamos ante una buena argumentación cuando la conclusión se sigue plausiblemente de un conjunto sólido de premisas. Hablar de un conjunto sólido de premisas quiere decir que las propuestas o premisas, o argumentos también podríamos llamarle, tienen una razón. No se dicen porque sí, que no, que abajo, que arriba, ¿no? Abajo fulano de tal, arriba fulano de tal, no. Eso no son argumentos, ¿no? Es más, se pueden, más o menos, se pueden entrometer o inmiscuir algunos argumentos falsos, incluso. Y para eso nosotros tenemos que saber sobre argumentos falsos. ¿Sabes cómo se le llama a los argumentos falsos? Se le llaman falacias, ¿no? Cosa que no está contemplado en este caso en la teoría argumentativa. Pero existen, ¿no? Falacias. Por ejemplo, ¿cómo va a ser presidente esa llama, ¿no? ¿Cómo una llama va a ser presidente? Eso le dijo el papá de Lourdes Flores Nano a Alejandro Toledo, porque Alejandro Toledo, pues no, tiene un origen campesino también, ¿no? Entonces, en este caso, lo había desautorizado en el sentido que por pertenecer a una raza indígena no debería ser presidente, ¿no? Argumento totalmente inconsistente, ¿no? Creo que habían otros argumentos mejores para de repente decir que él no debería ser el presidente, ¿no? Pero esa expresión es un poco torpe, ¿no? No es un argumento en verdad, es una falacia, ¿no? Esa falacia se llama ad hominem, o sea, ataca al hombre, ¿no? Ataca al hombre. Por ejemplo, podría decir, ¿no?
fulana de tal porque es japonesa no debe ser presidenta. Ese no es un argumento, por favor. Puede ser extranjero y cumple con la función de estar una cantidad de años aquí en el país. Y sí calza como ciudadana del país. Y así hay argumentos falsos, ¿no? Eso no quiere decir que la intención es desestimar una candidatura, ¿no? Pero hay otros argumentos mucho más fuertes, mejores, consistentes, racionales. Y nosotros verdaderamente en un debate generalmente bajamos el nivel. En la argumentación hay que ponerle un nivel adecuado. En estos textos de argumentación hay que ponerle un argumento adecuado, ¿no? Entonces eso tendríamos que ver. Otra falacia, el tomar la parte como si fuera todo. Ese argumento es muy usual, ¿no? Es muy usual en el país. Por ejemplo, dice, ¿no? Nadie en el Perú te quiere. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que nadie en el Perú te quiere? Cuando quieren votar a un político, ¿no? Nadie en el Perú te quiere. Un momentito. Ese político tiene un respaldo, claro. Pero no es correcto decir, pues nadie en el Perú te quiere, ¿no? Hay un grupo de peruanos que no te quieren. Ah, eso es lo real. ¿Te das cuenta cómo hay personas que toman el nombre del todo? El Perú no te quiere, dice. Es falso. En este caso, todos los políticos, hay un grupo de peruanos que no lo quieren y otro grupo de peruanos que sí lo quiere. Entonces, eso es lo real. Entonces, es una falacia tomar la parte como si fuera un todo, ¿no? Por ejemplo, mamá va a hacer una comida, o papá, ¿no? Va a hacer una comida y dice, hoy día vamos a almorzar tal cosa, antes de ir a comprar al mercado. Y todos los hijos, vamos a suponer que son 7 hijos, todos los hijos no dicen que no me gusta, solamente 3 dicen que no le gusta. O sea, minoría, ¿sí o no? 7, 3 es minoría. 3 dicen que no les gusta. Entonces, uno de los 3 levanta y dice, papá, en esta casa ninguno de tus hijos queremos comer esa comida. ¿Te das cuenta? O sea, eso es tomar al todo, a la parte como si fuera un todo. Y habitualmente hacemos eso. Y ojo, eso lo podemos hacer de manera intencional o casual. A veces nosotros tenemos, o con ganas, o sea, por ganar un debate, por ganar una discusión, a veces recurrimos a esas bajezas. Y yo no digo que yo no lo he cometido, yo también lo he cometido, ¿no? Algunas veces, ¿no? Entonces, pero no debe ser, pues no debe ser, ¿no? Claro, yo recuerdo muy bien cuando un alumno decía tal cosa y yo presentaba la coordinación, le decía, los alumnos dicen tal cosa, y un momentito, los alumnos no era, algunos alumnos decían algo, ¿no? Entonces yo era como una especie de portavoz a la coordinación, ¿no? Como somos profesores, nos conversábamos y nos reunimos, ¿no? Yo les comentaba, y en verdad, eh, esto estamos hablando pues de hace ya 20 años, 30 años quizás, ¿no? En la cual me dijeron, un momentito, ¿cuántos alumnos son? Y yo, ahí es donde yo me di cuenta que yo estaba cometiendo el error, ¿no? O sea, estaba tomando la parte como si fuera el todo, como que todos tuvieran la misma idea de los alumnos, ¿no? Y no es cierto. Siempre hay un grupo de alumnos que tiene una idea y el otro grupo tiene otra idea. Eso es obvio, ¿no? Bien. Dice además, por ello estamos ante una buena argumentación. Claro, la argumentación tiene que ser buena. Está bien polemizar, está bien debatir. Lo que no está bien es bajar el nivel de debate. O sea, no proponer ideas, razones, fundamentos. Simplemente porque no me gusta, le comienzo a decir, oye, sin cerebro. Oye, eso no es un argumento. Eso no es un argumento. Oye, idiota, oye, inútil, ¿no? Hola, oye, corrupto. Qué fácil. Ahora todo el mundo se adjudican ser como se dice, los defensores de la anticorrupción, ¿no? Y no es así, ¿no? No es así. Vean. Por ello estamos ante una buena argumentación, conjunto sólido de premisas. El argumento es esencial, en primer lugar, porque es una manera de tratar de informarse. Claro. Porque tú cuando vas a argumentar, no vas a argumentar de lo que no tienes en la cabeza, sino de lo que tienes en la cabeza. Y para tener algo en la cabeza, ¿qué tienes que hacer? Informarte, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que estuviera en estos momentos, ¿ya? Y yo no voy a decir si estoy a favor o en contra, pero voy a decir lo siguiente. Que se proponga, por ejemplo, en el Perú,
que se cambie la Constitución. Entonces, yo sé que todo el mundo va a hablar sobre ese tema. Y no solamente todo el mundo, sino todo el mundo va a dar su posición. Y la pregunta es, ¿y ha leído la Constitución? ¿Y sabe por qué debe cambiarse la Constitución? Claro, a grosso modo, no le conviene a algunos y le conviene a otros. Algo así, ¿no? O sea, yo estoy en estos momentos expresándome de manera imparcial. ¿De acuerdo? Entonces, pero yo creo que todos deben haber leído de lo que van a hablar, discutir, argumentar, tomar posición, ¿no? En este caso, a favor o en contra de la Constitución. Que las dos son válidas, ¿eh? Ojo, las dos son válidas. Porque el que no esté de acuerdo contigo no quiere decir que sea inválida la forma. Cada uno tiene sus propias razones, ¿no? Y eso es lo que no entendemos. Siempre queremos que la gente haga lo que nosotros queremos. Y si no es así, nos molestamos. No, no es así. Cada uno tiene su punto de vista. Bien. No todos los puntos de vista son iguales. Reafirmo eso. No todos tenemos los puntos de vista iguales. Y hay que entrar a una no conciliación, sino una coordinación, ¿no? Bien. Algunas conclusiones pueden apoyarse en buenas razones, claro. Otras tienen un sustento, sí, pero más débil. Entonces, ¿quién gana? El sustento más fuerte. En verdad hay dos propuestas también, ¿no? Que son buenas, pero una es mejor que la otra. Eso es lo que hay que entender. En ese sentido, un argumento es un medio para indagar una vez que hemos llegado a una conclusión. ¿Ya? Ojo, un argumento es para indagar una vez que hemos llegado a una conclusión. Bien sustentada en razones. La explicamos, la defendemos mediante argumentos. Un buen argumento no es una mera reiteración de las conclusiones, ¿no? Claro, por ejemplo, si nosotros sin discutir hacemos una conclusión. O sea, no hemos ni siquiera argumentado el por qué hemos llegado a esa conclusión, pero ya queremos llegar a una conclusión, ¿no? Bien. En su lugar ofrece razones de tal manera que otras personas puedan formarse sus propias opiniones. Claro, cada uno, mira, si una persona propone su razón, su argumento, las demás personas lo van a entender de más de una manera. Lo van a entender más de una manera y al hacerlo están creando sus propias opiniones. Claro, ¿por qué tienen todos que entender de la misma forma un argumento? ¿Te das cuenta que también eso es irracional, sí o no? Un razonamiento, una argumentación, ¿no? Puede ser dado y eso puede ser recibido por otras personas de diferentes maneras. No creas que es la misma forma de recepción. Tenemos que ver, mira, no solamente el quien va a plantear un argumento o una premisa, y también tenemos que ver quién lo va a escuchar, sí o no, y en qué condiciones. Y las condiciones es que cada uno va a tomar su propia opinión, va a tomar su propia posición, opinión o posición. Ya, ¿qué más? Hay una pregunta interesante. Dice, ¿cómo se llama la acción de mostrar pruebas para fundamentar tu argumentación pero no transmite nada? Bueno, eso tiene una explicación. Sencillamente, que no tiene fundamentación nada más, sin fundamentos. O sea, no son argumentos sólidos, no tienen nada absolutamente que ver con el tema incluso, ¿no? Si hablaríamos ahorita pareciera que estuviera tomando una posición, ¿no? Pero no es así. Yo trato de ser lo más imparcial posible porque esa es una característica del docente, ¿no? Debe darle material para que el estudiante pueda pensar, razonar y tomar su propia decisión. Porque el profesor que impone pues una posición al alumno, ¿no? Partidaria sobre todo, es un profesor que está aprovechándose de su puesto. Eso no debe pasar, ¿no? Por eso es docente, ¿no? Porque debe enseñar, darle las herramientas para que aprenda a pensar el alumno. Esa es la función del profesor. Claro que eso no quiere decir que el profesor no tenga su posición, también tiene su posición, ¿no? Casualmente ahí está la calidad del profesor, que antecede la necesidad del estudiante, ¿no? O las funciones del estudiante, antes que ver su propuesta o su posición. Eso es lo máximo ya, pues, ¿no? Hay que tratar de hacer eso. A veces, lógicamente, pueden fallar, ¿no? O pueden acertar también. Claro, ¿por qué no?
Nada es perfecto, jóvenes, pero nada con dolo, como decimos en el derecho, nada con dolo, nada con mala intención. Que se puede cometer errores, se comete errores, pero intencionado ya no, pues, ¿no? Bien, finalmente la argumentación es una forma de habla que opera en todos los niveles del discurso. Claro, esos argumentos se dan en todos los niveles del discurso y recorre las diversas facetas de la vida humana. La vida cotidiana, te vas a un mercado, señora, deme esos tomates y le dices, cuesta tanto. ¿Cómo? ¿Por qué tanto? Pero bueno, la situación es la siguiente. Esa persona que vende un producto le cobran una cantidad porque ella no es la que produce. Entonces, la razón es que le han subido el precio. Y segundo, el que va a comprar, yo digo, ¿por qué va a discutir el precio? No tiene sentido. No le gusta el precio, se va a buscar otro lado. Claro, así de simple. Aquí no estoy defendiendo pues al vendedor, ¿no? Ni tampoco estoy perjudicando, simplemente es la situación. Esa es la oferta y la demanda, pues, ¿no? Bien. La política, mira, también se puede aplicar en la política bastante, en lo judicial también, pero en lo judicial es mucho más estricto, ¿eh? Porque hay normas, hay leyes, ¿no? Pero tienen que ser leyes claras, pues, ¿no? Porque también a veces hay leyes ambiguas, ¿no? La ley es hecha por el hombre y el hombre puede manipular a su antojo la ley. O sea, por lo tanto, la ley no va de la mano necesariamente con la justicia, ¿no? Claro, eso aprendimos en derecho también, ¿ah? Ojo que yo no soy abogado, pero sí he estudiado algo de derecho. Hay que aprender algo, ¿no? Ya. También en el campo científico. Claro, en el campo científico, por ejemplo, se puede decir, ¿no? Que cuando se ha culminado una prueba, ¿no? Por ejemplo, se ha encontrado que el átomo es indivisible, por eso le vamos a llamar átomo. Bueno, esa es una propuesta inicial, pero después tiene que seguir investigándose y ahí es donde se descubre que el átomo tiene divisiones, mesones, protones, electrones, positrones, etcétera, ¿no? Entonces después todavía pasa el tiempo y se dan cuenta que no solamente la materia, ¿no? Es algo palpable, también puede ser algo que no sea palpable. Increíble, ¿no? ¿Cómo entender eso, no? La teoría de cuerdas, ya estamos hablando de una teoría mucho más adelante de la materia, ¿no? Bien. La médula de la argumentación es el vínculo entre las premisas y la conclusión. Estas son dos partes, ¿eh? Que tiene un texto argumentativo, premisas y conclusión. Estamos ante una buena argumentación cuando la conclusión se sigue plausiblemente de un conjunto sólido de premisas. Ojo, ¿cuándo va a ser buena la argumentación? Cuando las premisas son sólidas, o sea, tienen bastante fundamento, bastante base, ¿no? Toda argumentación se compone de una controversia, posición o punto de vista de los argumentos. Acá está, mira. Primero, la controversia, motivo por la cual debates. Es la pregunta directa o indirecta de índole polémica que abre el texto argumentativo. Generalmente son esos temas polémicos como el toreo, los derechos de los LGTB, el consumo de drogas, ¿qué más? Y así hay un sinnúmero de debates, ¿no? De debates, ¿qué más será, pues, no? Hay varios, pues, hay varios temas discutibles, ¿no? Claro. Eh, Posición. Vamos a hablar, a ver, de un tema donde tomemos posición, ¿no? A ver, el tema del toreo. Posición. Algunos están de acuerdo al toreo y otros no están. Son dos posiciones, ¿no? Y hay un tercero que dice, bueno, pues que se dediquen al toreo lo que les gusta, pues lo que no les gusta, bueno, simplemente no lo apliquen, ¿no? Eso sería una especie de intermedio también, hay posiciones intermedias, ¿no? Claro, hay posiciones intermedias. Después también, por ejemplo, el origen de la obra Ollantay. Recuerdan ustedes, ¿no? De la obra Ollantay. Hay teorías que dicen que el origen de la obra Ollantay es un origen netamente prehispánico, o sea, de origen indígena, del origen de los incas, antes que llegaran los españoles, por eso digo prehispánico. Esa es una propuesta.
que dice que la obra ha sido creada por solo la población indígena. Y aparece otra que dice, oye, pero los incas no sabían escribir, no tenían escritura. ¿Cómo pueden ser autor? Entonces ya está a favor de la propuesta hispanista, ¿no? Hispanista, colonialista, ¿no? Dice que los creadores del Ollantay, inspirados en lo que pasaba en el Tahuantinsuyo, crearon la obra Ollantay. Esa es la contraria. O sea, ya no es incaísta, sino ¿qué cosa es? Es colonialista o hispanista, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Y puede haber un tercero que dice, es cierto, todos los argumentos han sido propios de los incaístas, pero la forma que toma al escribirse y algunos elementos agregados son de la literatura española. Por ejemplo, cuando ponen siempre un personaje cómico, humorístico, como Piquichaqui. En ese caso, eso es propio de las obras literarias españolas. Entonces se argumenta a favor que tiene algo de incaísta y algo de colonialista o español. ¿Te das cuenta? Esa es una posición intermedia. Entonces en posiciones pueden haber tres, ¿no? Incluso pueden haber pues también cuatro, porque una puede ser, como se dice, comodín, que puede estar a favor de unos en algunos en favor de algo y en contra de algo en algún momento. Esa misma persona toma esa posición variable. También, imagínate, esa es una otra propuesta, ¿no? Bien, argumentos. Son las razones plausibles. Ojo, razones, ¿no? No son memes, porque hoy en día hemos bajado el nivel con los memes, ¿no? Son razones plausibles que se esgrimen para sustentar la posición o el punto de vista. Ah, por si acaso. Un meme, la función no es argumentar, es burlarse, reírse, tomarlo con humor, ¿ya? Algo así, ¿no? Entonces no es para argumentar. No está mal un meme, está bien. Incluso hay memes muy creativos, ¿no? O sea, nunca hay que menospreciar nada, todo tiene su valor. Eso es lo que muchos no entienden, ¿no? Cuando hay gente que desprecia algo y lo lapida, dice, no, eso no vale y punto. No, tampoco, ¿no? Todos tienen su valor, todo tiene su valor. Sino que a veces no, valoramos lo que nos gusta y el resto lo votamos. No es cierto, no está bien. Bien, que se esgrimen para sustentar la posición o el punto de vista. Se debe impulsar o propender a un sustento racional. Claro, se debe sostener en forma razonable, ¿no? Apoyado en una buena información también, claro. Porque aparte de tener la razón, no digamos la razón, ¿no? Sino aplicar la razón en su sustento, también tiene que haber un buen dato, una buena información. Por ejemplo, ante el origen de la obra Ollantay, si nosotros no hemos leído qué cosa es el teatro español, ¿no? La literatura española, y no hemos leído la condición sociológica del Inca, entonces ¿cómo vamos a tomar una posición, si no hemos sido historiadores en otras palabras, cómo vamos a tener posición diciendo que la obra Ollantay es incaísta o es colonialista? Adoptar una de las dos sería incorrecto cuando no tenemos la información. Con esto no estoy diciendo, bueno, entonces mejor que nadie hable, ¿no? No, por favor. Más bien es al revés. No estoy poniéndote una piedra en el camino, sino más bien diciéndote que cuando tú quieras hacer esto, te recomiendo, yo como profesor, primero informarte, ¿no? Ese es lo más responsable, me parece también, ¿no? Claro. Ya. Característica del texto argumentativo. Su función principal es presentar una idea con la finalidad de, mira, esa es la idea, convencer. Sí, el toreo es un arte, claro, es una tradición en nuestro país. Y hay buenos toreros, famosos toreros, y por lo tanto que dan realce, brillo a nuestro peruanismo. Ah, mira, un argumento, por ejemplo, que estoy tratando de convencer. El otro dice, no, el toreo no, no podemos, podemos jugar con un animal como el toro, pero no matarlo, desangrarlo, hacerlo sufrir, ¿no? Y que muera con una estocada, ¿no? Con
una especie de cuchillo y darle en la cabeza. Eso es sanguinario, salvaje. Ya ese es el otro argumento, ¿no? ¿Sí o no? Pero en los dos casos trata de convencer. Ya. Al mismo tiempo que expone un tema, el autor adopta una postura respecto al tema. Ya, ojo, cuando alguien va a exponer un tema, también puede tomar postura, ¿sí o no? Claro. Los argumentos son lógicamente elaborados, o sea, preparados. ¿Ah? Los argumentos son preparados. No es que se me ocurrió, ¿no? Un chispazo. Siguiendo un orden también, hay una especie de orden, ¿no? Constituyendo un conjunto sistemático. Por ejemplo, las leyes son para ordenar la sociedad, claro. El Palacio de Justicia también, ¿no? Para ordenar la sociedad, para que la sociedad conviva en mejores condiciones, ¿no? Y se haga justicia a aquellos que han sido perjudicados por otras personas. Pero eso es el orden, el orden. Pero puede haber que no respetemos el orden, ¿no? Y decimos, pues, a ver, fulano de tal quiere que el fallo sea a su favor, ya pregúntale cuánto hay. Ya, pues ya que estamos haciendo, y eso no es orden, ¿sí o no? En la formulación de los argumentos se emplea, mira, un lenguaje claro. ¿Por qué debe ser un lenguaje claro? Si tú vas a convencer, porque hay algunos que hacen unos discursazos, ¿ah? Haz de discurso, ¿ah? Pero con un lenguaje que solamente los profesores de razonamiento verbal lo entienden. No, pues así no es. Tienes que convencer a la mayor cantidad de personas y para eso tienes que hablar con un lenguaje que pueda ser recibido por un gran número de personas, ¿sí o no? Eso es lo que se llama, pues, un lenguaje total, ¿no? No un lenguaje para un grupo nada más, ¿no? Hablamos de grupo de que tiene mayores conocimientos y otros que tienen menos conocimientos. Bien. Al decir conciso también, pues, ¿no? Muchos piensan, y ese es un error, ¿eh? Cuando hay una persona que hace un discurso de 5 horas, ¿ya? Al estilo de yo presidente que hacía Hugo Chávez, ¿no? Hablar tanto. Claro, la gente adepta pues, te puede escuchar, ¿no? Pero creo que los argumentos siempre deben ser rotundos, breves, ¿no? Porque la gente no es torpe, pues, para entender, ¿no? Claro que uno puede pensar que todos son torpes, porque esa es la idea siempre que algunos tienen, que todos son torpes, y no es cierto. No es que sean torpes, otra cosa es que no tengan información. Eso es otra cosa. Inteligentes son, aunque no hayan pasado por el colegio, nada, personas inteligentes. Nuestros abuelos nunca pasaron de repente por el colegio, pero mira, ve tus padres que son, personas bien formadas, ¿no? Claro. Diferencia de texto expositivo y argumentativo. Primero, ¿cuál sería la intención de los dos textos? Del texto expositivo que le voy a poner como número 1, ¿no? Y el texto argumentativo le voy a poner como el texto número 2. La función del 1 es, mira, informar, expositivo. Esa es la intención. ¿Cuál es la intención de un texto expositivo? Informar, dar una información de un tema. ¿Y cómo debe ser tratada la información del texto expositivo? Nuevamente repito, centrado en un solo tema sin emisión de opiniones personales. Se habla de un tema, pero no hay opiniones personales. No hay. Así es un texto expositivo. Lo que está en rojo, todo es expositivo. Expositiva. Intervención del autor. ¿Cómo es la intervención del autor? ¿Cómo ve la situación? Lo hace de manera objetiva. Busca ser neutral con los datos. O sea, el papel que estoy haciendo yo, ¿no? Yo debo ser expositivo, más no argumentativo. No debo ser argumentativo. Si estuviéramos aquí reunidos para debatir un tema, ahí sí tomo mi posición argumentativa. Pero sin embargo el profesor debe ser expositivo, exponer todos los instrumentos, todas las herramientas para crear, para actuar, para avanzar, ¿no? Para que el mismo alumno tome su propia posición. Así debe ser el profesor. Bien, o sea, todo lo que está en rojo y está con check también. Ya puse check, acá también puse check. Acá también, mira, acá hay otro check más. Ya. Ellos son
los elementos para reconocer al texto expositivo. ¿Ya? Acá también tengo otro. ¿Ya? Busca ser neutral, ¿no? Con los datos que brinda. ¿Y cómo sería el argumentativo? Que debe convencer, trata de convencer, desarrolla argumentos, sustenta una posición. ¿Y cómo es la intervención del autor? Subjetiva, porque él cree que tiene la razón, porque defiende una tesis, cree que es verdad. La pregunta es, ¿y quién tiene la verdad? No, cada uno tiene su verdad. Claro, cada uno tiene su verdad. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, una pareja. Bueno, ya que soy especialista en estos temas, una pareja, por ejemplo. Eh, Él le regala una blusa, ¿no? Junta dinero para eso, una blusa de buen precio, o sea, costoso, ya. Y la chica no le gusta esa blusa que le ha regalado. Y es más, ¿no? Ella quiere que le lleve al cine, por decir. Y a él no le gusta el cine. Vamos a suponer que le gusta, ¿cómo se dice? El fútbol. Entonces siempre están renegando. Oye, tú, tu fútbol, ¿no? En tu fútbol no más paras. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Y quién de los dos tiene razón? La respuesta, los dos. ¿Por qué? Porque a ella le gusta el cine y a él le gusta el fútbol. Los dos tienen su razón. Claro, tú querrás que uno se tuerza, digamos, y diga, no, ya yo voy a dejar el fútbol, o ella que diga, yo voy a dejar ¿cómo se llama? El cine. No, por favor, si los dos se puede jugar con los dos. O sea, los dos se pueden dar satisfacción. Un día van al fútbol los dos y otro día van al cine los dos. Y eso se llama ceder un poco en coordinar esas reuniones para que los dos estén contentos. Profe, pero no le gusta el fútbol, pues claro, pero a él tampoco le gusta ver películas, le gusta el fútbol. ¿Te das cuenta? O sea, los dos tienen su razón. Y para eso hay que entrar en coordinación de tal manera que los dos cedan y a la vez salgan con su gusto los dos. ¿Te das cuenta? Pero la mayoría no es así, ¿no? No es así. Bien. Otra diferencia de textos expositivos y argumentativos. Mira, asimismo cabe recordar que los escritos de carácter argumentativos también son, mira, los argumentativos también son expositivos. Claro, también exponen, pero no necesariamente se da al revés, al inverso. Es decir, un texto expositivo puede que no tenga la intención de explicar un argumento, ya que su principal función es informar. También puede pasar al revés. Un texto argumentativo puede informar, claro. El texto argumentativo sí puede ser expositivo, claro, puede informar también, ¿no? Y al mismo tiempo también puede procurar que alguien acepte, sea convencido por sus propuestas, por sus ideas. Pero al revés no necesariamente, ¿sí o no? O sea, alguien puede informar un dato sin tomar posición. Claro, entonces no sería argumentativo, sería expositivo. Ya, sobre las diferencias entre textos argumentativos y expositivos, leamos atentamente cada uno de los textos que siguen a continuación e indiquemos si son expositivos o argumentativos, ¿no? Ya sabes cuándo es expositivo y cuándo es argumentativo. Ya tienes una idea, por lo menos ya tienes una idea. Bien, empezamos con el primer texto modelo. Vamos a ver cómo va la hora. A ver, vamos a ver la hora, sí tenemos que estar siempre al tanto de la hora, ¿no? No nos vayamos a pasar, siempre nos pasamos. Bien, hablemos de la OMS. Dice que ha incluido una enfermedad X. Ojo, no lo ha mencionado, ¿ya? Claro, tú le quieres poner el nombre de tu ídolo. Yo sé quién es tu ídolo. Ya, yo conozco tu ídolo. El ídolo de casi todos creo que es. Sí, ese es su ídolo, sí. No me digan que no. Cada vez que van a empezar una reunión, van a hacer su discurso, ¿sabe lo que dicen? En estos tiempos de pandemia tan difíciles. Oye, pero estamos en una reunión de promoción, por favor. Habla pues,
En estos momentos en la cual vamos a recordar épocas en la cual éramos colegiales, ahí está, pues esa es la razón. ¿Por qué tienes que meter al bicho ahí? Pero tú, enfermo, metes al bicho siempre en todo. Cualquier discurso, veo que hablan de eso. Empieza una película, hasta de repente empieza con eso. Claro, yo no es que lo quiera negar, pero ya cansa, pues aburre, no aburre, ¿no? Aburre, ese es aburre. Muy rutinario. Por eso yo le digo el bicho le digo. Ya, entonces, esta es una enfermedad X, ¿ah? En su listado de patógenos. ¿Qué son patógenos? Son elementos que originan enfermedades. Patógenos infecciosos, o sea, enfermedades infecciosas en este caso, porque hay otros patógenos que no son infecciosos. Bueno, que representan una mayor amenaza para la salud global por su potencial epidémico. Se trata de una bacteria o no está afirmando, está suponiendo, o virus hipotéticos que podrían surgir en el futuro. Ah, qué raro, estoy sospechando, ¿ah? Y causar una infección generalizada en todo el mundo. Ah, no, esto tiene un ya. Con esta medida, la OMS busca sensibilizar a los estados miembros sobre la necesidad de estar preparados ante una posible emergencia causada por un patógeno desconocido, ¿no? Bien que tú lo conocías. Claro, o sea, la OMS dice que era desconocido. O sea, está previniéndonos de algo desconocido, pero él ya lo conoce. Porque se supone. Claro, también hay prevención, ¿no? Claro, también hay prevención, tiene razón. Ya está bien, estoy sospechando muy maliciosamente, ya estamos. Ya. Vamos a aceptarlo, vamos a aceptarlo. Mira, yo estoy cediendo. La enfermedad X es algo temporal. Ah, qué bueno, qué bueno. Que dure solamente hasta el 21, por favor. Ya. Por ejemplo, el SIDA. Ah, ya está hablando de algo que conocemos, ¿no? Fue una enfermedad X, ya que mataba a muchas personas y no se sabía lo que era. Así lo afirma Juan Pablo Horcajada, jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar en la ciudad de Barcelona, España, ¿no? Arza, España, flipante. La globalización y el aumento de los viajes en la última década han aumentado la posibilidad de que las enfermedades transmisibles se extiendan, claro, ¿no? Cuando uno se va a otro país, también lleva no solamente sus costumbres, también lleva sus bichos, ¿sí o no? Claro, llevan sus bichos. Y si nosotros sabíamos que en diciembre había aparecido el bicho en China, y si ya lo sabíamos, ¿y por qué no cerramos las fronteras? Si esos ingresos económicos por la frontera se pudo haber dosificado, ¿no? Qué raro, ¿no? Acá me parece algo raro. Para el señor Horcajada, Juan Pablo Horcajada, la decisión de la OMS es muy inteligente, porque previene, claro, sí, le doy la razón. La prevención es muy importante, ya que puede servir para suavizar el ambiente de estrés y preocupación por falta de conocimiento de lo que está pasando cada vez que hay una epidemia. O sea, estamos preparándonos ya para cualquier cosa, mejor dicho, ¿no? Claro. Por ejemplo, mira, ve, vamos a poner un distrito, cualquiera, ¿ya? Ya, en ese distrito, por ejemplo, hay algunos que se enferman y otros que no se enferman. Pero hay algunos que cuando se enferman, se dan cuenta que están enfermos, pero ya cuando están a la última. Pasa un mes, ya se muere, una semana y se muere. Pero ¿qué hubiera pasado si en ese distrito, nada más, hubiera una atención permanente de la salud? En prevención. O sea, cada mes se revisa médicamente a todos. ¿Qué te parece? Entonces, alguien que pueda tener una enfermedad que está iniciándose, pues va a ser descubierto, ¿no? Y al ser descubierto, esa enfermedad no ha prosperado, no ha tenido mucho tiempo de incubación. Entonces, fácilmente se puede curar. Pero ¿qué pasa con algunas enfermedades cuando lo hemos dejado pasar? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, ya no va a haber tiempo para reaccionar. Pero si lo hacemos con prevención, entonces esa persona se va a sanar, va a haber menos muertos y sobre todo se va a gastar menos dinero.
porque a más avance de una enfermedad, el gasto de medicinas es mayor. O sea, el Estado se va a ahorrar mucho dinero y muchas vidas, mucha mano de obra, ¿no? Imagínate que se mueran 1000 jóvenes. Oye, eso le duele a un país, ¿ah? ¿No? Más que mueran mil ancianos, ¿ah? Más que le mueran. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a trabajar, van a, ¿no?, dar base económico al país. Bueno, yo lo digo fríamente, pero esa es la realidad, pues, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo la prevención es muy importante, ¿no? Esa medicina lo tienen solamente 3 países en el mundo, la medicina preventiva. A ver, y falta de conocimiento, ya. Este tipo de texto es simplemente positivo, porque no está tomando posición, ¿sí o no? Solamente nos está informando lo que hizo la OMS. ¿Qué hizo? Simplemente prevenir a todo el mundo de posibles bichos que vengan en el futuro. O sea, ya están preparados. Es como, por ejemplo, hay cosas que a veces sí sabemos que puede... Bueno, en el mundo puede venir eso. Cierto. Está previsto, ¿sí o no? Que puede venir un bicho como el que ya vino. Claro, por supuesto. ¿Te acuerdas la zona del sur, en Puno? Hay unas heladas tremendas. Heladas quiere decir que baja la temperatura, pero tanto que hasta los animales se mueren de frío. Las mismas plantas que están sembradas se mueren del frío. También, porque las plantas necesitan calorcito también, pues, ¿no? Entonces, se mueren. Pero nosotros sabemos que cada cuánto tiempo hay una helada. Sí sabemos en qué época hay una helada, en qué mes, en qué meses hay heladas, ¿no? Como también en Lima sabemos que en enero, febrero, diciembre incluso, hay calorcito. Claro, ya sabemos que en el mes de agosto sí o sí hay frío. Ya sabemos, ¿sí o no? Claro, puede salir mañana el sol, hoy día mismo puede ser el sol, pero en sí, el mes de agosto es el mes del frío, ¿no? Casi a veces empezando julio, o mejor dicho, empezando por julio. Entonces ya sabemos que va a haber frío. Por eso que ya la gente que vende productos de chompas, abrigos, frazadas, ya sabe en qué momento va a subir su precio. Y la gente que sabe eso también, ¿qué hace? Compra su frazadita en verano cuando está bajo el precio. También lo hacen. Entonces ya hay prevención, ¿sí o no? Hay prevención. Entonces, ¿eso qué cosa es? ¿Está dando un argumento? No. Está informando nada más. Informando. Intención del autor, informar, ¿no? Ese es un texto expositivo entonces. Ya. Vamos a ver el texto B. Supuestamente esto no debe ser expositivo, porque me está dando otro texto, ¿no? Puede ser, estoy adivinando en otras palabras, ¿ya? A ver. Según algunas definiciones de alimentos transgénicos, claro, ojo, los elementos transgénicos es algo que hoy en día es un tema del mundo. O sea, como ejemplo España, claro. Bien. Entonces, por ejemplo, alimento transgénico, su uso supondría en el país de las maravillas un lugar donde la alimentación es, mira, hay buena alimentación, la alimentación es de alta calidad y en donde el fin del hambre en el mundo estaría al alcance de la mano. O sea, se va a lograr el fin del hambre. Ya no va a haber hambre ya, con los transgénicos, dice. Bueno, entonces, aquí hay una preguntita. Entonces, si eso es así, porque así nos están vendiendo la idea de los alimentos transgénicos, ¿no? Que va a solucionar el hambre en el mundo. Eso es lo que nos han dicho. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué se cuestiona tanto su producción? ¿Por qué hay gente que no está de acuerdo con los transgénicos? ¿Por qué? Si dicen que eso es una maravilla, ¿no? Greenpeace, ¿no?, asegura que el 99.5% de los agricultores no siembra cultivos modificados genéticamente, que son los transgénicos, ¿sí o no? No siembra esos cultivos, sino únicamente los tradicionales. O sea, la mayoría no usa transgénicos, ¿ya? Solamente la minoría. Los productos naturales, dice, son variables, por lo tanto el riesgo cero no existe, hay riesgo. En este sentido, esta técnica de cruce de genes puede provocar la resistencia a las bacterias orgánicas. O sea, mira, ve, cuando tenemos productos naturales, podemos hacer el injerto, el famoso injerto. Acá dice cruce, ¿no? Injerto es equivalente a cruce de genes, es lo mismo.
O sea, yo uno o dos plantas y me sale una tercera, ¿no? No sé si ustedes habrán visto la planta tangelo. Tangelo, por ejemplo, no es natural. Unen dos frutas, por decir, ¿cómo se llama? El melocotón y la naranja. Los unen y sale el tangelo. O sea, sale más dulce, por ejemplo. Y después también hay otro. Por ejemplo, la papa peruana no existía. Mira, y le han hecho el cruce de tal manera que incluso la piel de la papa peruana, hay una parte que es clara y la otra parte es roja, como la bandera, ¿no? Blanca y roja. Y por eso le llaman papa peruana. Y es más, ¿no? Ellos han tratado de unir dos elementos para que vayan a crecer más, ¿no? Y de tamaño y también mejorar la calidad. Y a veces no mejoran la calidad y lo malogran. Bueno, eso pasa cuando hay un cruce o injerto de dos plantas, ¿no? Puede provocar la resistencia de bacterias también. Mira, este es otro elemento negativo, ¿no? Además de posibles reacciones alérgicas, ya que se desconoce la consecuencia a medio plazo su ingestión. Claro, ¿qué pasa si cruzamos dos productos vegetales y de repente ese cruce ocasiona una sustancia que malogra el estómago? Puede pasar también, ¿sí o no? Tendría que, como se dice, probarse, ¿no? Probarse. También es pertinente señalar que es posible que hongos y virus, ante la resistencia de su ataque, muten, ¿no? Lo que ahora está pasando con el bicho, ¿no? Se muta, ¿sí o no? Claro, eso pasa. Y se pueden mutar a especies más peligrosas y desconocidas. Ya te aterroricé, ya te aterroricé. No tengas miedo, por favor. No tengas miedo. Solamente acuérdate una cosa. Lo que tiene que pasar, pasa. Así que no depende de tu miedo o de tu no miedo. No depende de nosotros. Igual. Pero, o sea, qué actitud tendríamos que ver ante un bicho que muta? Simplemente seguir cuidándonos. Claro. Por ejemplo, si a mí me dicen, el presidente, vamos a suponer que yo soy un alemán ya, y el presidente alemán me dice, en nuestro país el bicho ha desaparecido. Oye, ¿tú crees que me va a sacar la mascarilla? No, ya desapareció, pero yo puedo seguir con mi mascarilla. ¿Por qué no? ¿Quién me va? No le hago daño a nadie. Me sigo cuidando. Claro, porque de repente también me pueden decir que desapareció, pero pueden aparecer otras. Y si ya me acostumbré con la mascarilla, yo puedo seguir. Los demás se podrán quitar. Yo no le voy a decir, oye, ustedes pónganse también. Eso de querer cambiarle la opinión a la gente, yo lo veo de mal gusto. ¿Eh? O sea, yo quiero que todos piensen como yo pienso. No, pues, qué mal gusto, ¿no? Mis gustos pueden ser buenos, pero es un mal gusto querer que otros piensen como uno. Claro, eso es lo malo, ¿no? Sí, hay gente que sufre incluso, ¿eh? Para convencer a que los demás piensen como uno. Tal situación podría derivar en un probable impacto sobre la biodiversidad, provocar la desaparición de ciertos organismos, o sea, de ciertas plantas, pues, ¿no? Como los depredadores naturales de las plantas o de los insectos encargados de llevar a cabo la polinización. Incluso puede afectar a las abejas. Claro. Ese texto es argumentativo. ¿Por qué? Aquí toman posición respecto a los productos transgénicos, que uno está a favor y el otro está en contra del producto transgénico, ¿sí o no? Sobre todo aquí están en contra del producto transgénico. Y es más, la intención es convencer. Argumentar equivale a convencer, ¿no? A tratar de convencer. Bien. Empezamos con un textito, ¿ya? A ver, mira un textito lindo, hermoso. A ver. No comparto la idea o el mito del autor como creador y la ficción legal de un propietario de ideas o palabras. No comparto la idea del autor como creador y la ficción legal de un propietario de ideas o palabras. Creo, por el contrario, que son las corporaciones y los medios las que se benefician con estas ideas y principios. El mito del plagio, el mal, el delito en el mundo literario, ¿no? Acuña, te acusaron de plagio. Puede ser invertido, los sospechosos. Ojo que yo digo eso, pero después voy a argumentar esa situación. ¿Eh? Puede ser invertido. Los sospechosos son precisamente los que apoyan la privatización del lenguaje. Ah, claro, las prácticas artísticas son sociales y las ideas no son originales.
sino virales, se unen con otras, cambian de forma y migran a otros territorios. Claro, las prácticas artísticas, ¿no? Ya. Bueno, yo creo que el conocimiento debe ser democratizado. O sea que todos deben conocer, saber, informarse. Creo que sí. Pero cuando hablamos de plagio, muchas veces es una limitación para que alguien no difunda la idea de otra persona. Claro, la pregunta es, puede difundirlo, pero tampoco se debe adjudicar que él es el autor. Cierto, por supuesto. Por eso es que se pone el autor tal, para indicar quién lo dijo, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces digo, este, sonríe, sonríe siempre aunque estés triste. Mira lo que digo, ¿eh? Sonríe siempre aunque estés triste, pues alguien puede enamorarse de tu sonrisa. Y termino diciendo, Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque él es el autor, pero lo estoy difundiendo y no digo que eso es mío, ¿no? Entonces eso está bien, ¿no? Entonces el mito del plagio es a veces así, ¿no? Que no quieren que alguien lo difunda, que le paguen por eso. No, creo que es suficiente con poner el nombre del autor. Que le paguen por eso, tampoco, ¿no? Tampoco. El conocimiento no se puede vender, me parece, ¿no? En ese sentido. El servicio, que es otra cosa. Ya, la propiedad intelectual nos sustrae la memoria y somete la imaginación a la ley. El derecho de autor se desarrolló originariamente en Inglaterra en el siglo XVII, no para proteger autores, sino para reducir la competencia entre editores, ¿no? O sea, sí, claro, eso sí tiene razón porque están aprovechándose económicamente, pues, ¿no? El objetivo era reservar para los editores perpetuamente el derecho exclusivo de imprimir ciertos libros. A ver, el Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿lo puedes producir tú? O sea, vamos a suponer que tienes tu imprenta. ¿Lo puedes imprimir sin pagar a nadie? Según las leyes universales, sí. Pasado una cantidad de años en la cual el autor ha fallecido, es la autoría, los derechos de autor son universales, ¿no? Son universales. La justificación, por supuesto, era que el lenguaje en literatura llevaba la marca que el autor le había impuesto y que por lo tanto era propiedad privada, ¿no? Con esta mitología florecieron los derechos de autor durante el capitalismo y establecieron el derecho legal de privatizar cualquier producto cultural, ya sean palabras, imágenes o sonidos, ¿no? Como se ha dicho tantas veces, fue en los años 60 que Foucault, en primer lugar, y después Barthes y otros mostraron que la función autor impedía la libre circulación y composición de ideas. Claro, limita las ideas, ¿sí o no? Sin embargo, a partir de Lautréamont, las vanguardistas del siglo XX, Dada y los surrealistas, ya habían rechazado la originalidad y postulado una práctica reciclado y rearmado. Los ready-mades de Duchamp y los montajes con recortes de diarios de Tristán Tzara también rechazaron la idea del arte como esfera separada. Así es. Desde entonces y en esa tradición creo que el plagio es simplemente un procedimiento para pensar y escribir. Ya, antes de pasar a la siguiente página, voy a hablar del famoso plagio ¿cómo se llama? De Acuña. Mira, primero, cuando uno hace una tesis, ya, para ustedes que van a hacer tesis, le voy a decir lo siguiente. Cuando uno hace una tesis, sí puede utilizar escritos de otras personas, como una especie de fundamento de lo que ha escrito. O sea, pones al final, después de que lo que tú has escrito, has escrito tu conclusión, y debajo en la página pones has puesto un asterisco ahí, y en el asterisco abajo dice quién es el autor. ¿Ya? Has dicho una oración. A ver, no me estoy dejando entender, yo mismo no me estoy entendiendo. Mira, en un texto, por ejemplo, vamos a suponer, ¿ya? Escribes esto, lo que estoy subrayando, ¿ya? Listo, escribes esto, ¿ya? Y esto lo dijo un autor, no tú. Entonces tú pones, acá pones un asterisco, ¿ya? Un asterisco, listo. Y aquí abajo pones otro asterisco, ¿de acuerdo? Y ahí pones
de qué libro lo sacaste y el autor. De qué libro lo sacaste y el autor. Al final, ¿eh? De la página, ¿ya? Esa es una forma de utilizar frases de otro autor en tu tesis. Pero también lo puedes hacer así. Pones un asterisco, terminas todo el libro, o pones un número también, ¿eh? Puede ser asterisco o número. Y al final de toda la tesis, al final, pones como 50, 100 autores. Y pones a quienes has acudido para hacer tu tesis. Eso también es válido. O sea, son dos formas. Ya. Y una de las dos formas lo utilizó Acuña. ¿Te diste cuenta? O sea que no hubo plagio. Ya, otro. Pero sí hubo una falla ahí. Ahí no hubo plagio, pero sí hubo otra cosa. Que yo sí sé, ¿eh? Sí sé lo que ha pasado. Pero eso no se puede comprobar. ¿Cuál es ese? Primero, si yo soy dueño de 3 universidades, yo puedo decirle a mis trabajadores, o sea, a los profesores de la universidad, ¿saben qué? Necesito una tesis de tal. Hágame una tesis y yo se lo voy a pagar. Entonces él le pide a alguien, él no hace la tesis, ¿eh? Él lo va a presentar a su nombre, sí, porque le va a comprar una tesis a alguien, que lo va a hacer profesamente con esa intención. Entonces le paga, toma, y esa tesis lo va a usar a su nombre, porque ya pagó su tesis, y eso lógicamente no está dentro de la parte legal, ¿eh? No está dentro. Pero no tendrá nada, ni una parte legal, pero tiene la parte moral. Ahí hay una inmoralidad, ¿sí o no? Porque tú vas a presentar algo que no has hecho, a pesar que has pagado, porque eso es normal, eso está bien. Pero que tú lo presentes como que tú lo has hecho, eso no es real, ¿sí o no? Esa es la parte inmoral. Y por la parte moral no puedes hacerle un daño, no daño, sino acusarlo legalmente. Mira, ¿te das cuenta? O sea, de lo que le acusaron no era culpable, pero sí era culpable de otra cosa. ¿Se dieron cuenta? O sea que en este caso, ¿estoy defendiendo yo a Acuña? No, estoy describiendo todo porque él igual está saliendo sucio, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero no por la razón la cual han expuesto. No es correcta esa parte. No está bien informado eso. Está mal informado. Bueno, en la televisión siempre hacen eso, ¿no? Ya. Hoy a partir de la revolución digital, claro, ustedes han llegado a la época de la revolución digital. Porque en mi época, cuando yo quería estudiar, tenía que conseguirme libros, comprar libros de segunda mano, no importa, ¿no? En la Plaza Grau, ahí había el que está ahorita en Amazonas, estaba antes en la Plaza Grau. Ya, yo compraba ahí los libros. Entonces, que quería sobre varios temas, ahí había los famosos enciclopedias, ahí habían las enciclopedias. Pero ahora no, tú estás estudiando, no sabes un tema o quieres saber de un tema, ¿qué haces? Te metes ¿cómo se llama? A navegar en Altavista, ¿no? En YouTube digo, en Google, ¿no? En Google, en cualquiera de esos dos buscadores. Tú navegas y encuentras tu librito gratis. Y encuentras 10 libros de lo que tú quieres. Yo me conseguía uno. Y en un hecho heroico me conseguía 2. Y me podía comprar uno. El segundo no incluso. Pero mira cómo esa. La revolución digital ha cambiado a todos. El argumento ya no es que el autor es una ficción y que la propiedad es un robo, sino que la ley de propiedad intelectual deben ser reformuladas. La tendencia es explorar las posibilidades del significado en lo que ya existe más que agregar información redundante. Estamos en la era de lo recombinante, o sea que van mezclando, ¿no? Se van mezclando cuerpos, géneros sexuales, textos y culturas. Todo se va mezclando. Bien. Texto 1b. Los creadores y trabajadores de la industria cultural, ¿ah? Esta es una segunda posición, ¿ah? Comen, pagan un alquiler, se visten, es justo por tanto que si se dedican profesionalmente a esta actividad, se vean recompensadas. Hay que pagarle derechos de autor. El texto 1A
decía que debe ser factible pues el uso de una obra de otra persona, ¿no? O sea, aprovecharse del trabajo de otra persona. Eso decía 1A. En cambio, 1B no dice eso. Dice más bien que debe pagarse, le debe ser recompensado, dice. La mayoría no son ricos ni pretenden serlo. O sea, los autores no son ricos ni pretenden serlo. Solo trabajan en el anonimato con la esperanza de conservar empleos. Más aún si sus creaciones son demandadas. En la sociedad española existe cierta convicción de que las ideas son gratis. En la sociedad española, pero en la concepción y el desarrollo de estas intervienen diversos factores. ¿Quiénes? Dentro de cada una de ellas hay personas que les dan forma. Hay gente que trabaja dándole forma a la idea, ¿no? El futuro de la cultura reside en lograr un equilibrio entre todos los actores que están en juego. ¿Ya? Sí, tiene razón. Todos los actores que están en juego. La cultura tiene que ser libre, pero no puede ser gratis. Claro, la cultura es libre, pero no puede ser gratis. La libertad entendida dentro de un Estado de Derecho no debe estar reñida con la justicia. ¿Y qué hay más justo que remunerar a alguien por su trabajo? Claro, todo trabajo debe ser remunerado. Porque respetamos sin llevarnos las manos a la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué respetamos sin llevarnos las manos a la cabeza? Y las patentes industriales o farmacéuticas. ¿Acaso no es todo lo mismo? Ideas que se materializan en productos finales que se comercializan. En España, el 4.5% del PIB tiene que ver con el ámbito cultural, generando más de 600.000 empleos. De tal manera que la potenciación de las muchas industrias de la cultura, como el cine, el libro, la música, es clave para el desarrollo de la economía española. Hoy en verdad hay un montón de libros españoles que todo el mundo busca, Perú también. Solo que aquí en el Perú no se ha desarrollado esa costumbre de escribir libros. De que hay unos genios, hay genios, ¿eh? Sí, hay genios. Entre los mismos estudiantes hay personas que tienen buenas ideas, pero que nunca lo han plasmado en un folleto, en un libro, ¿no? Bien. Pero en España sí, le han sacado el provecho máximo. Las editoriales han escrito de todo, para todo nivel, ¿eh? Todo nivel. En ciencias filosóficas, matemáticas, en historia, en literatura, en todo. En el Perú también hay calidad, pero no tenemos ese hábito de producir libros, ¿no? Lo primero que hacemos es copiar, ¿no? Copiar. La defensa de la propiedad intelectual es igualmente básica para la promoción y difusión de la cultura. Velar por los derechos de autor significa apostar por más cultura. Claro, porque si a alguien le pagan por su autoría, pues le va a dar ganas de hacer otro libro más, ¿sí o no? Es necesario un consumo en el que autores y usuarios crean un espacio de convivencia. Ojo, hay que coordinar que el autor tiene intereses y los usuarios tienen otros intereses. Como ya habíamos dicho, si son dos posiciones contrarias, podemos coordinar, ¿no? Polemizamos y coordinamos como debe ser el final, la relación entre autores y usuarios, ¿sí o no? Claro. Ya. En este sentido, las entidades de gestión colectiva de derechos de autor realizan una labor imprescindible para asegurar que los creadores, o sea, los autores, reciban su pago, su justa remuneración por la obra que han escrito, porque ello le permitirá seguir desarrollando. Claro. Además de servir para proporcionar a los artistas formación y asistencia a la que de otra forma no tendrían acceso, la defensa de la propiedad intelectual y de los derechos de autor no es cuestión de izquierdas o derechas, porque a veces se confunde, ¿no? Estos términos de izquierda y derecha son términos ya, como le podríamos decir, obsoletos, ¿ah? Hablar de izquierda y derecha ya es obsoleto. ¿Por qué se hablaba de izquierda y derecha? Simplemente en la Revolución Rusa habían los girondinos, ¿no? Los girondinos eran los más girondinos y jacobinos, ¿no? Ellos eran los de la derecha y la izquierda. ¿Por qué le llamaban? Porque se sentaban a la izquierda y el otro se sentaba a la derecha, así de simple, ¿no? No es que escribían con la mano zurda, pues ya es absurdo pensar que escribían con la mano zurda, ¿no? Ya. Sino de justicia, si bien requiere adaptaciones a los cambios tecnológicos y a los usos y hábitos de consumo contemporáneo. Pregunta, ¿por qué no debe hablarse de izquierda o derecha? Porque hoy en día eso se podría pensar cuando las ideas son totalmente opuestas e irreconciliables, que no se pueden reconciliar. Pero no, yo acabo de decir que está bien el debate, está bien, ¿no?
la polémica, solo que hay que debatir con argumentos. Y al final, cuando hacemos la argumentación, ¿cuántas posiciones hay? Yo les dije que podían haber hasta 4 posiciones, a favor, en contra, intermedia y una tercera que sea volante, que a veces sea a favor y a veces sea en contra. O sea, te estoy dando 4 posiciones. Entonces no se puede hablar de que todo es blanco o negro nomás. También hay grises, ¿no? También hay variantes. Y eso es lo que no se quiere entender. Entonces, dentro de la derecha hay gente buena y gente mala. Dentro de la izquierda hay gente buena y gente mala. O sea, no se puede decir que izquierda es buena, derecha es mala. No. Eso es tener un pensamiento dogmático. Pensar que uno tiene la razón. No, 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 no es así. No es así. Hay niveles, hay niveles. A pesar de tener opiniones contrapuestas, mira, o sea, te está diciendo qué cosa, que ese es un texto argumentativo. Ambos textos discuten sobre una misma controversia, o sea, debate, la cual puede sintetizarse bajo la forma de la siguiente pregunta. ¿Ya? A ver, ¿es pertinente la discusión sobre la propiedad intelectual en las culturas? ¿La industria cultural puede sobrevivir anulando la propiedad intelectual? ¿Se puede justificar la propiedad intelectual tras las nuevas tecnologías? ¿Es oportuno el derecho a la propiedad intelectual en la actividad cultural? ¿Cuál de ellos sería? ¿No? Propongo esta. ¿Es oportuno el derecho de propiedad intelectual en la actividad cultural? Así se debe partir para responder este texto. Ya. Pregunta 2. En el texto 1A, el término mitología, ¿qué cosa connota el término mitología? Sería leyenda o argucia. ¿Cuál es? ¿Leyenda o argucia? A ver, el anterior que fue. Ya, y acá en la 2 sería argucia. Argumento falso, pues no. Argucia, argumento falso. De acá sí faltó marcar, ¿no? La de. Ya. Argucia porque es un argumento falso y la mitología es algo falso, ¿no? Ya en la 3. De la noción del plagio como un procedimiento creativo propuesta en el texto 1A, es válido colegir qué cosa. En la 3. ¿Qué pasa si siempre damos como prioridad el derecho de propiedad intelectual? Según el texto 1A, lo que podría pasar según ellos, limitan la exploración artística. Limitan la exploración artística. Es válido sostener que ambos textos coinciden en asumir que la propiedad intelectual, en ambos textos, ¿ah? ¿Qué tiene que decirse de la propiedad intelectual? Requiere ser reformulada. ¿Por qué? Porque ahora hay virtualidad, nuevas tecnologías. Ah, ojo, en los dos casos tiene que hacerse eso. ¿Por qué? Porque ya los tiempos han cambiado, pues, ¿no? O sea, ya tú puedes conseguir toda la información ¿cómo se llama? En forma virtual, ¿no? Sí, y no pagas, pues, ¿no? Hay libros que se pagan, cierto, pero no todos, ¿ah? No todos. Hay una buena cantidad que no se pagan. 5. Si en el ámbito de la argumentación del texto 1b, ojo, está hablando del que está en contra de la que está a favor, ¿no? De la propiedad privada en cuanto a la creación literaria, ¿no? Ya, ¿qué pondrías en las 5? Ojo, este es un supuesto, si renunciara a producir objetos específicos.
entonces renegaría de las limitaciones legales impuestas al arte. Podría ser un acto legítimo, ¿no? En ese caso. Ya. Pregunta 6. Respecto al rechazo de la propiedad intelectual defendida en el texto 1A, o sea, es una posición primera, ¿no? La posición primera, que está a favor de que no haya propiedad privada, ¿no? En la creación. Es incompatible afirmar que el tal derecho es inherente a la actividad productiva de los autores, ya que ojo, te está diciendo incompatible, ¿eh? O sea, contrario a la posición 1A. Ya, la respuesta sería la B. ¿Por qué? Porque su origen revela que surgió con el fin de proteger la impresión editorial. Eso es incompatible con 1A, ¿sí o no? Con la propuesta de 1A. Contradice a 1A. En el texto 1A, el término viral. ¿A qué referimos término viral? No se refiere al virus, por supuesto, ¿no? Por supuesto que no refiere al virus. Viral quiere decir que se difunde con mayor velocidad. Ya que el virus tiene esa característica, entonces los textos se podrían difundir con mayor velocidad, ¿no? Por eso cuando alguien dice, oye, tal noticia se hizo viral, o sea que se difundió más, ¿no? Eso se relaciona con el dinamismo, ¿no? El movimiento, la actividad. La respuesta sería dinamismo. 8. Si desde el Renacimiento se hubiera demostrado sin lugar a duda que la originalidad es una virtud imposible de conseguir en el ámbito de la cultura. O sea, está poniendo, mira, una suposición, ¿eh? Si hubiera. Esta es una expresión subjuntiva. Si hubiera, ¿no? O sea, es una suposición. En este caso supuesto de la pregunta 8, ¿cuál podríamos marcar? En el caso que se hubiera demostrado sin lugar a duda que la originalidad es una virtud imposible de conseguir. O sea, no existe originalidad, todos son copias. En ese caso, ¿qué hubiera pasado? La respuesta sería el intento de privatizar la obra literaria habría carecido de su principal argumento, ¿no es cierto? Al decir que no hay cosas originales, que todos son copias, ¿no? Entonces se pierde el argumento principal, en este caso, de lo que propone el autor, ¿no? Ya. La A. La 9. En el texto 1b, el término reñido es opuesto a situación de qué? Opuesto, o sea, te está pidiendo lo contrario, el antónimo, ¿no? El antónimo. Reñido es que se han peleado, han discutido, han debatido, se han enemistado. O sea, enemistad sería lo mismo que reñido, ¿ah? A mí no me está pidiendo lo mismo, me está pidiendo lo opuesto, ¿ya? Lo contrario de la enemistad sería el acuerdo, el concierto, la unión, ¿no? La amistad. El concierto es cuando todos están de acuerdo, pues, ¿no? Claro, y la enemistad es lo contrario a esa idea, por supuesto. Yo dije que reñido es lo mismo que enemistad, pero acá a mí no me piden qué cosa es reñido, sino qué sentido le da si pedimos un sentido opuesto, contrario, el concierto, ¿no? Respecto de su argumentación, es incorrecto afirmar que el texto 1b te pide, mira, si te pide lo incorrecto, te está pidiendo lo incompatible, ¿no? Ya, ojo, afirmar que el texto 1b sustenta su defensa de la propiedad intelectual en una idealización del trabajo creativo. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Debido a que cree que la actividad cultural debe ser concebida como una labor remunerable, ¿no? Por eso sería incorrecto. Ya.
A ver, aquí vamos, estamos siguiendo hablando del... Esto ya no hablamos. Transgénicos. Ah, ya, ya. Es el mismo tema, pero es otra lectura. Ya, ya, ya. Muy bien. El consumo de alimentos transgénicos, aquellos que tienen en su composición algún elemento que procede de otro organismo añadido a través de técnicas genéticas, el injerto, lo que dije, ¿no? No afecta, mira, técnica genética se refiere al injerto, ¿eh? No afecta a la salud de las personas. O sea, está a favor de qué? Del transgenismo. Está de acuerdo con que dos especies vegetales puedan unirse mediante el injerto. ¿Por qué? Porque este es un argumento que plantea, no afecta a la salud. A favor, signo positivo. Se va a hablar a favor de los transgénicos, de los alimentos transgénicos, porque dice que no afecta a la salud. En primer lugar, muchos expertos estiman que no hay motivos para preocuparse. Mira, incluso aquí te dice, no te preocupes, no hay motivo, no hay motivo. Entender que estos productos no resultan dañinos para la salud. Eh, en la actualidad se producen en torno a 40 millones de hectáreas de alimentos genéticamente modificados, o sea, transgénicos. Además, en el caso de los vegetales, cualquier modificación se hace sobre otros normales y sanos, por lo que no entraña ningún riesgo. Oye, esto es el paraíso, por favor. No hay riesgo, no afecta a la salud, no hay motivo de preocupación. Oye, nos ha tranquilizado, ¿eh? Nos ha tranquilizado este texto, a favor de los transgénicos. En segundo lugar, este tipo de alimentos, ojo, esta es una segunda propuesta, son sometidos a importantes análisis y controles, además de pasar por procesos exhaustivos. Uy, qué bien, mira, ve, son sometidos, quiere decir que le han aplicado investigación, análisis, controles. Uy, está comprobadísimo, está comprobadísimo. Hasta ahí el texto nos habla que está a favor de lo transgénico porque mira, ve, ha sido demostrado con análisis, controles, pasan procesos exhaustivos incluso, ¿no? O sea, procesos muy, muy detallistas, ¿no? En algunos casos incluso superiores a los que se someten a los normales. ¡Oh, maravilla! Por último, a comienzos de este siglo había más de 1 billón de plantas transgénicas en suelo, según datos del área de agricultura de los Estados Unidos. Había más de 1 billón. Entonces, al haber bastante plantación, ¿qué quiere decir? La gente cuándo va a usar más algo, cuando ha visto que es buena opción. Entonces acá está argumentando que en la agricultura de los Estados Unidos hay, mira, cuántas plantas transgénicas, 1 billón. Y dice que ninguna de ellas presentó ningún tipo de alteración. Oh, maravilla, qué maravilla, este es el paraíso. Que comprometiese a la salud de las personas. Dice que no, no compromete la salud de las personas. Tampoco compromete el medio ambiente. No, no, está seguro. El transgénico es seguro. Así, esa es la propuesta, pues, ¿no? En la primera, en este texto. Que el transgénico es seguro, está comprobado. Sí, sí. Vamos. ¿Cuál es la controversia? Que los efectos de la salud del consumo de alimentos transgénicos o el consumo de alimentos transgénicos afecta a la salud de la persona, ¿no? Esa sería la controversia. ¿Hace daño o no hace daño? La tesis, los alimentos transgénicos no afectan a la salud de las personas que lo consumen, no. El argumento, por qué no afectan? Uno, porque los expertos consideran que los transgénicos no suponen riesgo para la salud. El otro argumento, los alimentos transgénicos son comprobados, ¿no? Porque se han hecho controles. Se han comprobado porque son sometidos a controles. Muy bien, muy bien. ¿Por qué más? ¿Por qué más debemos usar transgénicos? Según este texto. Porque hay 1 billón de plantas transgénicas en la actualidad y ninguna de ellas presentó tipo de alteración que comprometiese a la salud. No, uy, qué bueno, la maravilla. Ejemplo 2, texto argumentativo. A ver, ¿hablará también de los transgénicos? No. En el primer texto habló a favor de los transgénicos, ¿no? Ya, acá no habla de los transgénicos, ¿ah? ¿De qué me hablarán acá? A ver. Ya, no me hablan para nada de las transgénicos. El uso de las tarjetas de crédito. ¿Cómo es, no?
Antes habían tarjetas de un solo tipo. Después aparecieron las especiales, las doradas, ¿no? Bien. Vamos a suponer que tú tienes una tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? Ya. A ver, ¿qué te pongo un nombre? Te voy a poner un nombre. Ya, Andrés y Andrea, ¿ya? Andrés y Andrea, ya. Andrés tiene una tarjeta de crédito. Andrea no tiene. Andrea no tiene. No tiene la tarjeta de crédito. Entonces, ¿quién compra más? ¿Andrea o Andrés? ¿Quién compra más? ¿De qué dicen? ¿Qué dice el chat que todo lo sabe? ¿Quién compra más? ¿La D? Uy, eso no puede ser. Ya, bueno. Ya están en otra cosa. Ya, bueno, ya continuamos. Chicos, la situación es la siguiente. Quien gasta más es el que tiene tarjeta de crédito. Porque como no tiene dinero en la mano, utiliza su tarjeta y no se va a medir en compras. No se va a medir. En cambio, la persona que tiene el dinero, si no tiene el dinero, no va a comprar, no puede. Entonces es un peligro tener una tarjeta de crédito para comprar cosas, ¿no? Cuando uno utiliza tarjeta de crédito para realizar sus compras cotidianas, pero no paga o no puede pagar, el saldo total al corte de cada mes en realidad no está gastando más dinero del que gana. Esto, aunado a las altas tasas de interés que normalmente cobran estos plásticos, es lo que a la larga genera problemas. Ojo, no solamente gastas, sino que si no pagas a tiempo, esto te pasa. Tienes que pagar tasa de interés. Y eso es alto. Lo que pasa es que cuando firman para comprar una tarjeta de crédito, hay un avisito chiquitito que no se ve. Ya eso es a propósito, ¿no? Ya, ¿qué más? Por ejemplo, si uno ve en un centro comercial una chamarra, se refiere a una casaca, ¿ya? Eso es en otros lugares, en el Perú se llama casacas, de 2.000 pesos. Ya ves, incluso no es de Perú porque mira, está hablando en unidades monetarias de otros países. El pago mínimo al hacerlo con tarjeta de crédito sería de tan solo 100 pesos al mes. Muchas personas se dicen a sí mismos, pues no me puedo comprar la chamarra porque no tengo los 2.000 pesos, pero sí puedo pagar 100 pesos cada mes y lo compran. Hasta ahí no pasa nada. El problema es que mañana el niño necesita pantalones, la señora un vestido y el señor un nuevo traje. Luego vemos una promoción a meses sin intereses y la aprovechamos. Así sucesivamente el monto que ganamos a costa del crédito va creciendo poco a poco. Es decir, hemos caído precisamente en la trampa de las tarjetas de crédito. Es una trampa. Las tarjetas de crédito es una trampa. El monto que gastamos a costa del crédito va creciendo. Cada vez nos endeudamos más. Hasta que llega un momento en el cual no puedes pagar. Vives para pagar tu tarjeta de crédito. Vives. De pronto nos enfrentamos a que el pago mínimo que tenemos que cubrir cada mes por compras anteriores se ha convertido ya en una carga muy pesada para nuestro presupuesto. Esto en sí ya es un gran problema, pero no es lo más importante. Ya, te doy un caso, ¿ya? Un caso. Mira, este era una estudiante de la universidad, la Universidad César Vallejo no era, San Martín, ¿ya? Pagaba mensualmente, la Universidad de San Martín, ¿eh? Pagaba 1.500 soles. Cuando postuló, antes de eso habló con su padre y le dijo, bueno, sí te puedo pagar 1.500 mensual, claro, por supuesto, sí te puedo pagar. Y bueno, postuló e ingresó, comenzó a estudiar. Pero resulta que pudo pagar los 2 primeros años. El tercer año el negocio no iba tan bien y ya no pudo pagar. A pesar que 1.500 soles para el padre era nada. Pero cambiaron los tiempos. Cambiaron los tiempos. Y no podía pagar los 1.500 soles para la universidad en la que estaba estudiando. Bien. Simplemente
un precio que para ti es accesible ahora, no quiere decir que siempre va a ser accesible. ¿Qué te parece? Ya. Por el contrario, el gran tema en que viene acompañado del hecho de que ahora ya nos hemos acostumbrado a gastar más de lo que ganamos. Con la tarjeta gastas más de lo que ganas. Porque si tú tienes 1000 soles, la tarjeta te da para más, 2000, 3000. La cosa es que siempre estás en debe, por lo que el golpe viene de los dos lados y con toda su fuerza. Entonces, para poder pagar nuestras deudas, no solo tenemos que recortar ese exceso de gasto que forma ya parte de nuestro patrón de consumo, la tarjeta, y que pueden ser muy significativos. En muchos casos implica también tener que hacer un recorte adicional para poder pagar más del mínimo, y de esta forma aspirar a que nuestra deuda, mira, no pagarla, sino disminuirla. Mira la realidad, ¿eh? Ya, ahí es donde mucha gente realmente no puede lograrlo. Es evidente incluso que en nuestro país mucha gente cae en esas trampas de las tarjetas de crédito. Cuidadito con la tarjeta de crédito, porque el salario no alcanza desde el inicio. Entonces se tiene que recurrir al crédito para poder solventar necesidades básicas. Para ellos el golpe es mucho más fuerte, ¿eh? El que busca crédito, ¿eh? O sea, está endeudado y sigue buscando crédito. Y es muy difícil salir de él. Ajá. Controversia. ¿Cuál es la controversia? El posible riesgo económico del uso de tarjeta de crédito. ¿O la tarjeta de crédito suponen una amenaza para la economía de las personas? Ya esa es la controversia. La tesis es, el uso de la tarjeta de crédito supone un grave riesgo, es lo que dijimos, ¿no? Argumentos. 1. El uso continuo de tarjeta de crédito produce un monto que cada vez es más difícil de pagar. Ese es el primer argumento. Segundo, el empleo de las tarjetas de crédito genera un patrón de consumo que excede los ingresos reales. Siempre hay un patrón, un molde de gastos. Es que a veces, mira, ve, tú estás con un grupo de amigos, ya, son 8, son 8 amigos. Se van a comer a Kentucky Fried Chicken. Ya, listo, Kentucky Fried Chicken. Entonces, te das cuenta de que tienes dinero solamente para una gaseosa. No tienes para el pollo. Uf. Entonces tú dices, no, yo hoy día ya comí en mi casa, yo solamente quiero gaseosita para acompañarlo, nada más. No, yo te invito, te dicen, no, no te preocupes, tú te haces el orgulloso, ¿no? Entonces no gastas. ¿Por qué? Porque no te alcanza para una gaseosa. Te has limitado porque no tienes tarjeta, pero tienes un dinerito que te permite comprarte una gaseosa. Ya, pero ¿qué pasaría si tuvieras una tarjeta de crédito? Estás con tus 8 amigos. Todos se han pedido su pollito, ya, de 10 soles cada pollito. Pero tú has visto que uno dice 15 soles. Allá. Y tú, como tienes tu tarjeta, sí puedes comprar ese pollito de 15 soles. Esa pieza, ¿no? De 15 soles. Entonces tú pides el 15. ¿Por qué? Quieres lucirte con tus amigos, pues. Quieres lucirte. Pero ya estás gastando más de tu realidad, ¿sí o no? Bien. Vamos ahora sí a desarrollar el texto 2. Aquí hay que responder, chicos, ¿ah? Aquí sí hay que responder. Ya sabes, ¿ah? Un peligro, ¿ah? Claro, muy bien, muy buena observación, ¿ah? Sí, claro. Lo trágico es que el que pide tarjeta de crédito no gasta con su misma plata. Tiene razón. Claro, porque estás gastando plata de otra persona. Y al final tú lo vas a pagar, de hecho. Sí o sí. Ya. Texto 2. Federico Salazar ha escrito una columna de opinión titulada Defensa de la paisana Jacinta. O sea, Federico Salazar va a defender a la paisana Jacinta. Muy bien. A ver, en donde señala que las críticas dirigidas por el ministro de Cultura hacia dicho personaje resuman totalitarismo. Ajá, totalitario este señor. Pues amenaza la libertad de expresión. Ah, ya, muy bien. Es interesante atender los argumentos de quien se muestra en diferentes plazas como un filósofo liberal. En primer lugar, se sabe que en la actualidad es una práctica común escudarse tras la libertad de expresión. Sí, oye, ¿verdad? Todo el mundo dice libertad de expresión. Claro, es bueno la libertad de expresión.
Pero una cosa es libertad de expresión y otra cosa es dañar al televidente. Son dos cosas diferentes. Para blindar el discurso de odio. Ese ministro de cultura nos odia, no discrimina y todo tipo de humillaciones. Muy bien. Así se enarbola la libertad de emitir opiniones racistas o conducentes a la discriminación y también de hacer arte racista. Y se pasa a la cómoda posición de víctima. O sea, puedes discriminar, claro, puedes hacer racismo. Y si alguien te dice algo, un momentito, libertad de expresión. O sea, yo le puedo decir un insulto a una persona, pero no me pueden cerrar el programa, no, porque hay libertad de expresión. Una cosa es libertad de expresión y otra cosa es libertad de insulto, no te pases, no es lo mismo. Pero casi siempre hablan así, ¿no? A quienes rechazan dichas opiniones, considérese sin embargo que la libertad de expresión no implica un derecho de inmunidad crítica. La libertad de expresión no está para proteger a las opiniones del cuestionamiento, sino para garantizar que todas las opiniones pueden ser cuestionadas o rechazadas. Claro, la libertad es que todos puedan manifestarse, no solamente uno que estés insultando todo su programa, ¿no? La libertad de expresión no está para salvaguardar las opiniones de su rechazo o refutación en el espacio público. No es intolerante o totalitario quien critica por falsa o potencialmente dañina a una opinión. Es intolerante y totalitario quien exige no criticar una opinión o práctica. Claro, si yo veo que en un programa están insultando, están ofendiendo el honor de las personas, o sea que yo no puedo reclamar, por favor, yo también tengo mi libertad de expresión, ¿sí o no? Claro. Pero si yo dentro de lo que yo voy a refutar, ya, yo digo, ese idiota, ¿qué tiene? Oye, yo no puedo hablar así. Yo tengo que refutar con argumentos y no con insultos, por favor. Y esa persona que está en la televisión tampoco puede decirle a una persona, oye, tú eres así, tú eres asá, eres un imbécil. ¿Y qué? ¿Es libertad de expresión insultar? No, por ahí no va la libertad de expresión, ¿eh? En segundo lugar, se sabe que el falibilismo forma parte de los principios liberales. Falibilismo quiere decir que podemos equivocarnos, ¿no? Es una posibilidad que siempre debemos tener en cuenta. Nuestras opiniones pueden ser falsas y nuestra práctica puede perjudicar a terceros, ¿no? Es una posibilidad, claro, que somos falibles, ¿sí o no? Todos podemos equivocarnos. ¿Y qué pasa cuando nos equivocamos? Tenemos que rectificarnos y pedir disculpas. Es lo justo. La libertad de expresión está precisamente para que la crítica de todas las opiniones y prácticas nos permitan detectar cuáles son falsas o dañinas, porque entonces se resiste a admitir la posibilidad de la campesina Jacinta. ¿Por qué entonces se tiene que decir que la paisana Jacinta es perjudicial? Bueno, yo siempre me puse en este plan. Me imagino que la paisana Jacinta es como mi abuelita, porque mi abuelita era de la sierra. Oye, si mi abuelita fuera como la paisana Jacinta, así, grosera, así es mi abuelita, ya, que no sea mi abuelita, la abuelita de cualquiera de nosotros ya, la bisabuela ya, que así era, así como ella, no, para nada, para nada. Eran muy respetuosas, pero casi es un bodrio, ¿no? La paisana Jacinta dice groserías y media, doble sentido, que es educativo. Bueno, no tiene por qué ser educativo, pero su nivel es muy bajo, ¿no? Muy bajo. Bueno, aparte de las humillaciones físicas que existen ahí, ¿no? La libertad de expresión está precisamente para la crítica de todas las opiniones, ¿por qué entonces se resiste a admitir la posibilidad de que la paisana Jacinta sea perjudicial? Por favor. ¿En qué radica su certeza para sugerir incluso que no se le critique? No se nos puede prohibir tener ideas falsas, pero sí se nos puede exigir que no realicemos prácticas o difundamos recursos que conduzcan al daño a terceros. El liberalismo admite poner límite a esto. Sucede que la paisana Jacinta contribuye a perpetuar un estereotipo que tiene consecuencias sociales y económicas reales. No es una mera cuestión de opinión o gusto estético.
hay racismo y la evidencia muestra que este racismo no es inocuo y que perjudica a ciudadanos peruanos dentro de su propio país. Pregunta, ¿cuál es el propósito del autor? ¿Qué es lo que quiere contradecir? Porque él plantea, ¿no?, que está bien que haya, ¿cómo se llama?, libertad de expresión, pero que no se dañe a terceros. O sea, ¿quiénes serían los terceros? Los televidentes, eso que no haya. Bueno, en verdad quien está hablando, el autor de este texto, está hablando de que le están acusando, el señor Federico Salazar le está acusando al ministro de Cultura y no debe acusarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es verdad que sea un totalitario. Entonces la 1 sería la B. El autor está tratando de contradecir la crítica de Federico Salazar, que consiste en crítica al ministro de Cultura, uh, la crítica que hace el ministro de Cultura al personaje de la paisana Jacinta. Dice Federico Salazar que es totalitario, y el autor no está de acuerdo que le llamen así al ministro de Cultura. Por eso que lo ha defendido en todo el texto, ¿no? A él no, sino la posición que tiene él, ojo. El antónimo contextual del término resistir, ¿cuál sería? Ojo, te está pidiendo antónimo, ¿ya? Resistir sería continuar, ¿no? Claro. No, pero no dice qué significa, dice el antónimo. Bueno, yo me resisto a creer esto, que el ministro de Cultura sea totalitario. Y al hacer eso que estoy haciendo, lo contrario sería aceptar, ¿no? Aceptar que el ministro de Cultura es totalitario. Lo contrario de resistirse a algo es aceptar ese algo, ¿no? Bien. Respecto al uso recurrente de la libertad de expresión refutado en el texto, ya, es falso señalar que, ojo, en el texto a cada rato dicen, si la paisana Jacinta se da de esa forma, pues hay que respetar porque es libertad de expresión. Ya, o sea, por lo tanto, a la paisana Jacinta hay que dejarla fluir, que haga lo que le dé su gana. Sería falso señalar que eso que está haciendo, que eso constituya ejercicio de preservar nivel de tolerancia. No, no está buscando el nivel de tolerancia, sino la impunidad. Impunidad. Por eso es falso señalarlo. Claro, porque mira, está bien decir la libertad de expresión, está bien, excelente, está bien. Pero, ¿hasta dónde puede ser aceptado eso? ¿Hasta dónde? Hasta que no haga daño a otros, ¿sí o no? Claro. Si yo tengo libertad de expresión, yo puedo decir pues tal, cual, puedo decir todo, ya está bien. Pero en el momento que lo que yo digo le hace daño a otra persona, ya pues ya no es libertad de expresión, ¿no? Por lo tanto sería falso señalar que cuando ahí en ese texto han utilizado la libertad de expresión, los medios de comunicación, entre ellos Federico Salazar, entonces constituye un ejercicio que busca preservar cierto nivel de tolerancia, y es falso eso. Eso es falso. Ya, vamos a la siguiente. Respecto al falibilismo, ¿es correcto inferir que? Falible es que todos nos podemos equivocar. Todos nos podemos, somos falibles, fallables, ¿no? Todos nos podemos... Ya, ¿es correcto inferir que eso, que ser falibles constituye una condición para qué? Para hacer que nos permita hacer lo que nos dé la gana. ¿Qué dices? Respuesta: impide que la libertad de expresión se entienda como inmunidad ante la crítica. No debe haber inmunidad ante la crítica, ¿sí o no? Claro, todos debemos tener la opción de criticar, si no estamos de acuerdo con algo, ¿no? ¿Qué pasa si un político liberal afirmara que sus juicios y conductas son infalibles en todos los casos? O sea, ¿no? Nunca se equivoca, nunca falla, todo lo que hace está bien. ¿Qué pasaría si un político diría eso? Vamos a ver.
respuesta, habría una razón suficiente para dudar de su liberalismo. Claro, porque eso no es liberalismo, ¿no? El ser infalible no es liberal. ¿Qué hay acá? Ya este es otro texto, ¿eh? No, ya no es un texto, es una definición, chicos, una definición. Definition. El modo expositivo se emplea con la intención de, mira, está hablando del modo expositivo, ya dijimos argumentativo. ¿Qué hace el modo expositivo? El texto expositivo. ¿Su intención cuál es? Hacer saber, hacer comprender, hacer saber, hacer comprender, aclarar informaciones. Por ello su objetivo cimero o máximo es el de brindar conocimientos, o sea, te informa sobre conocimientos, te provee de conocimientos, te abastece de conocimientos. El modo expositivo parte del hecho de que existe un conocimiento detentado por alguien a quien denominaremos especialistas, el caso del productor del saber, y alguien a quien se dirige desde conocimiento a quien llamaremos receptor o auditor. Los textos expositivos pueden tratar materias como la matemática, la química, todos los temas, ¿no? Este tipo de textos aportan datos sobre algún hecho y fenómeno natural o social y tienden a la objetividad. O sea, un expositivo siempre debe ser objetivo, pues sustentan a un conocimiento o información establecida. Estos textos presuponen un compromiso de veracidad. Claro, todo lo que digas debe ser verdad, pues si no, no sería un texto expositivo, ¿no? Los formatos que adoptan normalmente son el artículo, el informe y la reseña. Esas son las formas con las que se presenta un texto expositivo. En forma de artículo, en forma de informe o en forma de reseña. En ello se puede hacer uso de diversas estructuras textuales, como la de secuencial, secuencia, causal, comparación y enumeración. Esas son estructuras textuales. Empezamos con otro texto, ¿ya? Ojo, ya dimos la definición de lo que es este texto expositivo, ¿eh? Solamente te comunica nada más, te informa, te abastece de conocimientos. No pone posición de cualquier tema, no se pone en una posición a favor ni en contra, no. Ese es argumentativo. Ya, texto 3, texto 3. Dice el desarrollo cognitivo, que se centra en los procesos de pensamiento, los cuales son dados por ajustes y acomodaciones que ocurren cuando los niños aprenden. Desarrollo cognitivo es cuando aprenden, pues, ¿no? Manifiesta Campbell que las conexiones neuronales permiten la concentración. Mira, gracias a las conexiones de las neuronas, nos concentramos en habilidades matemáticas, aprendizaje de idiomas, también son favorecidas por la audición o la práctica musical. Algunos estudian afirman que clasificar sonidos y timbres si tú clasificas sonidos y timbres, entonces también puedes ordenar sonidos agudos de los sonidos graves, diferenciarlos, ¿sí o no? Determinar intensidades, enumerar, todo eso hace, ¿no? Todo eso es el desarrollo cognitivo. Comparar la fórmula hipótesis, es decir, permitir la construcción progresiva y significativa del pensamiento y su diferente tipo de conocimiento. Ya listo. Es así que las sesiones de estimulación con música deben ser estructuradas y guiadas a fin de enriquecer la experiencia sensorial del niño con la gama de posibilidades de acercarse a la música. Ojo que cuando te ponen música también tienen que orientarte sobre la música para que tú la entiendas mejor, ¿sí o no? Por eso es que a veces nosotros entramos a un concierto en una ópera y nos da sueño y no entendemos el motivo, cómo debe interpretarse la música, ¿no? La música como el lenguaje son rasgos humanos únicos, que se basan en reglas, representaciones memorizadas a nivel auditivo, visual. Mira, hay personas que aprenden más rápido leyendo y otras personas que aprenden más rápido escuchando. ¿Sabías tú? Pero ojo, todas las personas aprendemos auditiva y visualmente, ¿eh? Pero hay algunas que mejoran en la parte auditiva y otras que mejoran en la parte visual. Ya, tampoco te pongas en que no, que tú eres la víctima y no tienes ni uno de eso, ¿no? Por favor. Bien. Desarrollan exponencialmente hasta formar estructuras de orden superior. Frases y melodías es una forma superior de clasificar letras, notas, palabras, frases musicales, ¿ve? Una variedad de clasificaciones. Organizadas a partir de reglas de configuración jerárquica, por lo que se puede afirmar que tiene un origen común y comparte mecanismos neurológicos. Por ello, la música es la forma perfecta para estimular el desarrollo del lenguaje, sobre todo a través de las canciones. Claro, o sea, la música también te ayuda para desarrollar en la parte de la lengua, ¿no? Sobre todo a través de las canciones de las que aprenden
vocabulario, expresión, entonación, articulación y vocalización. Seularex recomienda que la enseñanza de esta sea incluyendo gestos y movimientos, puesto que the best way to teach and song and that is done and motivation why is through activities and games, o sea que mediante el juego también puede aprenderse, ¿no? El juego también es una forma de enseñar. Pregunta 1. El tema central que aborda el texto es... Estamos hablando del texto de desarrollo cognitivo. ¿Cuán importante es la música para desarrollar cognitivamente, ¿no? Aplicado, lógico, a los niños, ¿no? A quien hay que instruirle cómo deben entender la música. De la cita en inglés se deduce que la enseñanza de canciones, pues bueno, se da mediante juego, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? Debe estar matizada con juegos y diversas actividades, claro. Se da mediante juegos. Se infiere que la construcción progresiva y significativa del pensamiento infantil. En la 3 estamos, ¿eh? Ya, se infiere que la construcción progresiva y significativa del pensamiento infantil. O sea, ¿cómo creamos el pensamiento infantil? Mediante el aprovisionamiento de conocimientos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué marcaríamos en la pregunta 3? Se estimula, ¿cómo la hacemos desarrollar o progresar? Haciendo que escuchen música, practicando con música, pero siempre planificada y guiada por docentes idóneos. Porque la cosa no es que yo le pongo música y punto, no, tengo que escogerle la música que sea una música que tiene un sentido, ¿no? Una tendencia, ¿no? Del texto se infiere que los estudios de Campbell y Seularex, ¿cómo son los estudios de Campbell y Seularex? Complementarios. Es incompatible afirmar que en el texto la audición y la práctica de la música para los niños, ¿cómo son? Te piden no lo que es, sino lo que no son. Al revés, ¿eh? Incompatible, por eso dice. Tienen la finalidad de descubrir la configuración jerárquica del lenguaje y la música. Eso no es incompatible. Texto 4a, el último texto. Cuando decimos que una bola de nieve es de color blanco, agrisado, fría y redonda, lo que queremos decir es que nos hace evocar las ideas de esas cualidades. Claro, pues te acuerdas tú cuando has visto una bola de nieve. Luke distinguió entre cualidades primarias y secundarias, describiéndolo con cosas muy distintas. Las cualidades primarias son inseparables de los objetos. Las cualidades primarias de una bola de nieve comprenden la forma, redondita, sólida, blandita, pero no el color, porque es blanco, pues no. Ni la frialdad, no lo se considera. Porque un copo de nieve siempre va a ser frío, pues no. Ya. En esto Locke estaba muy influido por la hipótesis corpuscular de Robert Boyle. ¿Qué decía Robert Boyle? Que Luke estaba siempre aceptando esas ideas. Boyle propuso que toda la materia está compuesta de partículas minúsculas o corpúsculos. Ojo, la materia tiene corpúsculos. Se agrupan de diversas formas. Las ideas que tenemos de las cualidades primarias de un objeto, creía Luke, se parecen a esas cualidades, de modo que, por ejemplo, si una bola de nieve tiene cualidades primarias de redondez y de cierto tamaño, entonces las ideas de que tenemos estos rasgos se parecen a tales aspectos de la bola de nieve real. Son una representación exacta de las cualidades, o sea, todas las bolas de nieve tienen las mismas cualidades, ¿de acuerdo? Las cualidades secundarias tienen la facultad de producir ideas, pero las cualidades secundarias no se parecen a los objetos, ¿eh? Más bien son una consecuencia de la textura de los objetos, es decir, la microestructura que componen los objetos, de las condiciones particulares en las que son percibidos y del sistema sensorial de quien las percibe. Las cualidades secundarias, ¿qué más? A diferencia de las primarias, no son propiedades que tengan los corpúsculos, ¿eh? No. Son una especie de traducción, ¿no? Con independencia de los observadores. Tomemos, por ejemplo, el color. La bola de nieve es en apariencia de color blanco, pero también se parece a un color gris, o sea, agrisado.
color es una cualidad secundaria, ojo, lo cual significa que la bola de nieve real no tiene de hecho un color definido, ¿no? De hecho, en el sentido en que tiene forma y tamaño, eso sí. Yo tengo la idea de que la bola de nieve es de color blanco, agrisado. El autor dice eso. No obstante, cambiando las condiciones de luz, puede parecer de un color completamente distinto como azul, por ejemplo, pero en este caso el color azul no estaría en la bola de nieve en mayor medida que en el blanco agrisado. Lo mismo puede decirse de la frialdad de la bola de nieve y de su sabor. ¿Has probado la bola de nieve? ¿A qué sabe? ¿Alguien ha probado? ¿A qué sabe? No, profesor, en Lima no cae nieve. En Lima, no, pues, en el extranjero. ¿Alguien ha probado? Ah, ya, no, en otra palabra me está diciendo, nunca no he salido de Lima. Pero el que ha salido de Lima, me refiero, ¿no? Supone que en Lima, pues, ni modo. Ni modo. Pero alguien habrá salido en la sierra, sí cae, ¿ah? No me digan que no, ¿ah? En la sierra sí cae. El Pastoruri. Bueno, ahora ya no hay, ¿no? Pero antes había Pastoruri, ahí se podía probar, ¿ah? Es como se parece a lo que hay dentro de la refrigeradora, cuando todavía está suave, porque a veces se pone duro. Ya cuando está suave, tú agarras eso y lo pruebas. No lo comes, pues, de hecho, ¿no? Lo pruebas, es parecido, pero tiene menos sabor a remedio. Más sabor a remedio tiene lo de la refrigeradora. Bueno, a veces uno tiene la oportunidad de ir a la sierra, pues, ¿no? Y, por ejemplo, cuando pasas por Ticlio, bajarte en Ticlio y coger la nieve. Cuando uno va a la sierra, también pasa por Ticlio y ahí hay nieve. Ahorita hay menos, ¿ah? Pero antes había más, pues, estoy hablando de la época A, ¿no? Sí, había bastante nieve, sí. Pastoruri, olvídate, apenas bajabas del carro ya había nieve. Ahora baja del carro, caminas como 8 cuadras, 10 cuadras y no encuentras nieve. Imagínate, ¿eh? Cómo se ha disminuido la nieve en Pastoruri. Y es más, no te dejan entrar tampoco. Ahora no sé si seguirán así. Antes sí, así no dejaban entrar. Bueno, no se trata de propiedades intrínsecas de la bola, sino que son cualidades secundarias del objeto subordinadas a cualidades primarias. Ya. Vamos, la última. Texto B. La forma en que Luke distingue las cualidades primarias de las secundarias suena plausible en una primera lectura, recibe el apoyo de las ilusiones del sistema sensorial, que permite pensar que las cualidades secundarias son cualidades de los objetos tal como se nos aparecen, más bien que cualidades que realmente posean. No obstante, como señaló George Berkeley, y la tesis de Luke sigue la cual idea de las cualidades primarias se parecen a los objetos que se parecen a los objetos es insostenible. El texto B sí dice que las cualidades secundarias si le pertenecen, si se nota, si se ve, son así como lo muestran. Sí son así. Según la exposición de Luke, los objetos tal como en realidad son estos ocultos tras del velo de la percepción, nosotros solo tenemos acceso directo a las ideas, no a las ideas que remiten. Bueno, de modo que es absurdo que Luke mantenga que las ideas sobre las cualidades primarias se parecen a sus objetos. Para asegurarnos de que una cosa se parezca a otra, necesitamos tener acceso a las dos cosas. Está discutiendo ya con Luke. Pero según la versión que presenta Luke de la mente, solo tenemos acceso a una de las partes, a nuestras propias ideas. Berkeley fue aún más lejos al decir que hablando con rigor, nosotros solo tenemos acceso a los contenidos de nuestra mente. Ni siquiera podemos demostrar que exista algo independiente de la mente. Oye, mira, ¿no te ha pasado que a veces tú has visto a alguien? Oye, pero si tú acabas de hablar por teléfono y estaba en tu casa. Respondieron del teléfono de tu casa. ¿Qué pasó? O sea, tú has visto a esa persona con quien has hablado y está lejos. Y tú lo has comprobado porque el teléfono está en tu casa. No es un celular. ¿Te imaginas? Porque tú sabes a qué número has llamado, ¿no? Que es un número de casa. Eso ha pasado. Y la pregunta es, ¿y eso cómo se demuestra? Ah, interesante, ¿sí o no? También se podría decir que nosotros vivimos en un lugar paralelo a otro lugar. También podríamos decir eso, ¿no? También podríamos decir que todos los colores que conocemos no son los únicos que existen. Pueden haber más colores que nosotros no podamos percibir por la limitación de nuestra vista.
Bien, pregunta 1. En el texto se polemiza en torno a, bueno, a la situación de Luke, ¿no? Luke afirma algo y unos están a favor de lo que afirma Luke y otros están en contra de lo que afirma Luke. Por lo tanto, la distinción entre cualidades primarias y secundarias según Luke. O sea, todo se basa en lo que opina Luke. En el texto el término evocar se podría reemplazar por, ahora sí no te piden lo opuesto, ¿ya? Ahora sí te piden lo similar. Evocar es recordar, invocar no, recordar podría ser, pero acá no nos piden el significado en sí, sino de acuerdo al contexto, y en este caso en la 2 sería la de recordar, evocar, recordar. Muy bien. Resulta incongruente con el planteamiento de Luke sostener que las cualidades primarias, incongruente quiere decir como incompatible, es lo mismo, ¿ya? Ya. Se relacionan con los llamados corpúsculos. Eso sería incompatible. Ya. Se puede inferir del texto que Luke, bueno, que Luke no lo dice de frente, pero sí su posición es opuesta a la postura sobrecista, ¿no? Si colocáramos a consideración el caso de un daltónico, para el filósofo Luke, daltónico es el que ve un color por otro, ¿no? Exactamente qué colores no es tan importante. Bueno, aparte que no me acuerdo, ¿no? Entonces, el daltónico ve un color diferente al cual es. Y hay colores que no puede ver, ¿no? Que no Mi puede ver. hermano se confunde el profesor el verde con el marrón. Así, ¿no? Ay, ay, ay. El verde con el marrón. Increíble, ¿no? Ya, Sí, el ¿te verde das cuenta? oscuro, pero Claro, pero se dan cuenta ustedes que los ojos no ven las cosas tal como son, ¿no? Sí. Imagínate que eso, agrégale la imaginación. Sería interesante, ¿no? Sí, yo me pongo en ese lugar, porque yo una vez escuché la discusión de dos hermanas, ¿ya? Una hermana le decía a la otra, le decía, oye, tu esposo es bien feo, ¿ah? Y la otra dice, no, al contrario, tu esposo es el más feo, dice. En otra palabra, los dos están hablando de algo subjetivo, ¿no? La belleza es algo subjetivo, por ejemplo, ¿no? Pero para unos es bello, para otros es feo. Claro. Ya, en la pregunta 5 la D. En el caso podría explicarse como una falla en el sistema sensorial. Claro. ¿Por qué? Porque, como su compañero dijo, que confunde el color marrón con el verde, ¿no? Me equivoqué. Está bien, ¿no? Ya, listo. Listo, jóvenes. Hemos finalizado. Dejamos de compartir. Uy, yo salgo en la pantalla. Estoy haciendo famoso. Ya listo. Bien, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. el profesor cuídese. Goodbye. Nos vemos en Dubai.